Muy buenos días, muy buenos días. Ok, quiero comenzar haciendo algo bien claro. Ustedes saben que están pasando por problemas. Por el respeto que en realidad no se merecen, pero les voy a dar a las personas que están envueltas en esto, del otro lado. No puedo hacer comentarios, no como yo quisiera hacerlos, porque la verdad duele tanto, pero, sin embargo, sí les quiero decir de que yo creo que una persona no tiene el derecho de hacerle daño a otra, pero sí tiene el derecho de defenderse. Yo nunca he tratado de hacerle daño a nadie, pero yo no puedo permitir que se me haga daño a mí y a mi familia. Y con mi familia quiero decir a mi esposo y a mis 2 hijos y a todo ese trabajo que hemos hecho y a todos ustedes. Anualidades, vamos a empezar por ahí. Sé que algunos de ustedes le han avisado que mi esposo Daniel se está retirando, que le está dando el negocio a José, que no sabe nada de eso. Eso no es verdad. En primera, mi esposo no se está retirando. Yo tampoco. En segunda, José ha estado trabajando con nosotros por años. Es totalmente parte de las anualidades, que el único sitio donde yo he dado autorización legal de que se vendan anualidades es con Daniel Staff, que es mi esposo, y con José. El único sitio, si tú tienes otro sitio, especialmente si es un sitio que lleva mi nombre, eso yo nunca lo he autorizado. Yo tengo un caso legal en la Corte Superior de California de Santa Mónica. Tú puedes ir allí, puedes poner mi nombre y vas a verlo. Cobran por darte los documentos. Mi abogado me dijo que yo tenía todo el derecho de poner yo los documentos en el sitio, pero yo no quiero formar aquí, yo no quiero reducirme y rebajarme al nivel en que está toda esa gentuza. Si es que yo no lo voy a hacer por ahora, pero sí te estoy diciendo de que yo voy a luchar por recuperar el nombre que me han robado, mi negocio. Los materiales son míos, los materiales son buenos, pero yo ni siquiera tengo acceso a los materiales. Es más, en vez de copiar los materiales y ponerlos donde querían ponerlos, los borraron de donde yo los tenía y los pusieron en los nuevos sitios. O sea que yo no sé cuál es tu definición de robar, pero yo tengo la mía. Si tú quieres seguir aprendiendo con lo que tienes, con lo que ya has pagado, un buen dinero que pagaste, yo no estoy al cargo de eso. Si tú tienes una anualidad y tú ves una carta donde tiene mi nombre abajo, yo no autoricé eso. Todo eso va a salir a flote, pero como todos los casos legales se demora tiempo. Y yo estoy haciendo las cosas bien hechas, con dignidad, con clase, con escrúpulos, y eso se demora tiempo. Así es que todos tenemos libre albedrío, todos podemos, lo que quiere decir que todos podemos decidir por nuestra propia cuenta, tú puedes decidir por la tuya, y nada, cada cual hace lo que le conviene. Ha sido una lección que yo parece que tenía que aprender en esta vida. Y nunca dejamos de aprender, pero siempre tenemos ese pedacito del rompecabezas que lo necesitamos para formar nuestro rompecabezas de nuestra vida. Los programas que salen por el radio son programas que yo hago. A mí no me pagan por hacer el programa de radio. Esos programas yo no he autorizado que nadie lo ponga en ningún otro sitio que se está haciendo pasar por mi nombre. Yo no he autorizado que se pongan pedazos de ese programa como anuncios para vender nada. Lo que tal vez tú estás escuchando grabado
fue algo que yo grabé en el pasado y que se está usando ahora, aunque ya yo he dado la noticia por escrito que se deje de hacer eso. Así es que lo único que te puedo decir es que yo voy a seguir aquí, mi hijo Jonathan va a seguir aquí, él no tiene nada que ver con esto, esto es my thing, esto es mi cosa. Cada persona está tomando su decisión y yo se la respeto, pero si tú ves que nuestro equipo se hace más y más pequeño cada día, por algunas razones. Y lo único que te pido es que te concentres, como yo le digo a mis hijos, ustedes concéntrense en lo que están haciendo, no se dejen ensuciar por toda esta cloaca de la que estamos pasando. Déjenme que yo me encargue de esto y yo voy a seguir para adelante. El único sitio oficial es Julista Vink por Facebook. A mí me cancelaron mi lugar privado de Facebook y tuve que entrar por la ventana para poder tener este sitio. Yo no tengo un sitio de internet que yo maneje porque el que existe con mi nombre yo no tengo acceso a él. Todas las claves se han cambiado y no tengo acceso a ellas. Y nada, eso es lo que está sucediendo. Si tú has visto el documental que hay de este muchacho, del señor que ya murió, Mercado, vas a ver, pero él firmó algo que dio todo el derecho a todos. Yo no lo he hecho. Así es que esto se va a resolver, pero es cuestión de tiempo. Te aseguro que yo siempre te voy a traer la información más reciente, la información más pura que pueda conseguir. Que me equivoque o no me equivoque aquí o allá, sí, yo sé que eso va a suceder porque soy humana igual que todo el mundo. Sin embargo, eso no quiere decir que yo no lo voy a corregir. Yo siempre le digo a mis hijos, siempre le he dicho a mis empleados, toda la vida, si todo sale bien, un mono puede hacer un trabajo. Pero cuando algo sale mal es cuando tú sabes quién está ahí para sacar la cara por ti. Y cuando yo me he equivocado en algo, hemos hecho errores, de veras le doy las gracias a la persona con quien erré, ¿no? Con quien me equivoqué. Y le doy las gracias porque me está dando la oportunidad de probarle quién soy yo. La integridad, la honestidad, los escrúpulos, eso es algo que se trae de adentro, eso no es nada que tú puedas enseñarle a una persona por mucho tiempo que tú hayas pasado con ellos. Y yo estoy aprendiendo eso a panzazos, pero no soy víctima de lo que está pasando. Yo tomé decisiones erróneas por las cuales estoy pagando el precio. Y nada, como decía papi, pobrecito, cuando él estaba muriendo en esa cama, decía, ya estamos arriba del burro, ya tenemos que seguir andando, que hagan lo que tengan que hacer. Y eso digo yo, ya estamos arriba del burro, que tenemos que seguir andando. Lo único que sí te digo es que yo no salgo de mi camino para hacerle daño a nadie, pero yo sé defenderme. Y no voy a dejar que ocurran injusticias, porque eso a mí no me lo permite. Yo creo que si yo permito eso, me enfermo y me muero. Porque yo siempre te he dicho a ti que el conformismo es lo peor que tú puedes hacer. ¿Y cómo te voy entonces a demostrar yo que yo me estoy conformando, que yo me estoy reduciendo, que yo estoy dejando que se me pase por arriba? Yo no puedo hacer eso si yo te voy a mirar a ti directamente a los ojos. Yo te doy todas las gracias por nada, porque sigas tú en tu camino, siga aprendiendo. Walter Mercado, el nombre del señor, búscalo. Pero es diferente el caso acá. Pero bueno, el caso es que yo lo que quiero es que tú sigas centrado en lo que estás aprendiendo. Si estás aprendiendo con la información a la cual tú te suscribiste, por otro lado, lo único que quiero que sepas que esa no soy yo, yo soy. Los materiales son míos, pero se están vendiendo sin mi autorización
y mi participación. Y que aprendas de ellos. Aprovecha. Eso no hay quien te lo quite. Son buenos. La información es buena. La información es real. Lo que no quiero es que tú creas cosas que no son verdad. Anualidades, nadie tiene mi autorización personal de representarme a mí en ninguna anualidad, además de José y de Dan. Si otra persona te habla acerca de eso, esa no soy yo. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no lo hagas porque tú crees que soy yo. Yo no sé qué productos representan, yo no sé la calidad de esos productos, yo no sé nada y no tengo acceso a nada. Si es que el único recurso que yo he tenido es el recurso legal y es lo que estoy haciendo. ¿Okay? Así que muchas gracias por tu paciencia y tu amor y tu cariño. No quiero que me eches flores, esto no es acerca de eso, créeme, esto duele. Esto duele, por eso me fui para Canadá, porque yo estuve 3 días en una posición de feto. Esto duele, pero a mí no me va a tumbar. A mí, yo voy a seguir para adelante. Ustedes han pasado mucho peor que esto. Yo lo sé, porque me lo han dicho. Y si tú puedes pasar por eso, puedes sobrevivir y puedes levantar tu cabeza bien alta, yo también. Si es que mi grupo es Vero, es Meli, es Magnolia, es Mayra, es Bertabelita. Son personas que han estado conmigo por años y años y años. Y estas personas lo han hecho sin ningún interés, sin pedir nada, solo para dar. ¿Sabes por qué? Por el amor que tienen a la misión que hemos tenido, que hemos creado, a la vocación que tenemos. Yo espero que pedazos de este video no se tomen para ponerse en sitios y darle la vuelta, porque tienen que oírlo desde el principio hasta el final. ¿Ok? Te adoro y vamos a empezar un buen día hoy. Gracias.